Había una vez una niña que le susurró a su mamá: «Mami, si me siento, me duele mi parte íntima». Cuando se negó con miedo a sentarse a la mesa familiar, todos dijeron: «Solo está siendo difícil». Pero lo que descubrí después hizo que mis manos temblaran mientras marcaba al 911. Hola, soy Sofía Mendoza, y la noche en que mi mundo cambió comenzó con un puré de papas y la negativa de mi hija a sentarse a la mesa. Era una cálida tarde de viernes y estábamos visitando a la familia de mi esposo, sus padres, su hermana, sobrinas y sobrinos, para una cena tradicional en la casa de su infancia. Había estado casada con Javier por 3 años. Aunque teníamos nuestros problemas, siempre pensé que nuestro amor era sólido. Teníamos una hija de 6 años llamada Camila, brillante, curiosa y llena de luz, como si pudiera opacar al sol. Era el tipo de niña que notaba los detalles más pequeños, como la forma en que la luz parpadeaba a través de las cortinas o cómo las mariposas siempre se posaban en las flores moradas. Pero esa noche, no era ella misma. Cuando llegamos, Camila estaba inusualmente apegada a mí. Me tomó de la mano con fuerza, sin querer soltarme, incluso cuando sus primos corrieron a saludarla. Me agaché y le pregunté suavemente: «¿Estás bien, mi amor?». Asintió, pero sus ojos miraban nerviosamente hacia el otro lado de la sala, donde el hermano menor de Javier, el tío Luis, estaba parado con una cerveza en la mano. Luis siempre me había parecido inapropiado. Demasiado tocón, demasiado bromista, el tipo de persona que siempre quería luchar con los niños, incluso cuando nadie más estaba de humor. Pero cada vez que lo mencionaba, me decían que era demasiado protectora. «Así es Luis», decían con una risa. «Es inofensivo». Pero esa noche, algo era diferente. La cena estaba casi lista y todos nos estábamos reuniendo alrededor de la gran mesa de roble. Los platos estaban puestos, las bebidas servidas, los niños sentados con sus cojines. Noté que Camila seguía parada incómodamente cerca de la esquina de la habitación, aferrada al dobladillo de su vestido. «Cariño», le dije suavemente, «ven a sentarte, la cena está lista». No se movió. Javier alzó un poco la voz, tratando de sonar juguetón. «Camila, vamos, no seas difícil». Pero ella me miró, con lágrimas acumulándose en sus grandes ojos verdes, y susurró tan quedo que casi no la escuché: «Mami, si me siento, me duele mi parte íntima». El aire salió de mis pulmones. Todo a mi alrededor se volvió silencioso. El tintineo de los vasos, el charlar, el sonido de la mamá de Javier trayendo el guiso. Todo se desvaneció. «¿Qué dijiste?», pregunté, arrodillándome suavemente frente a ella. El labio de Camila tembló. «Duele». También dolió anoche, cuando el tío Luis me abrazó muy fuerte. Mi piel se puso helada. Miré alrededor de la habitación. Nadie la había escuchado excepto yo, y de repente sentí que estaba al borde de un acantilado sin fondo. La tomé en mis brazos y caminé rápidamente hacia la habitación de invitados al final del pasillo. Se aferró a mí todo el camino, susurrando: «Por favor, no le digas que te lo dije». La envolví en una manta, me senté en la cama y mantuve mi voz firme. «Estás a salvo conmigo. Lo prometo». Luego me levanté, entré al baño de la suite principal y cerré la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono. No lo pensé 2 veces. Marqué al 911 porque lo que fuera que estaba pasando, lo que había sido ignorado, pasado por alto o excusado durante años, terminaba esa noche. Cuando el despachador respondió, expliqué lo que mi hija me había dicho. Usé un lenguaje directo, no me guardé nada. Me dijeron que permaneciera calmada y me quedara donde estaba. Los oficiales llegarían en 15 minutos. Me miré en el espejo, con el corazón latiendo fuerte. Mi reflejo ni siquiera se parecía a mí. Solo una mujer atrapada en una pesadilla, pero lista para luchar. Salí del baño, besé la frente de Camila y le dije que todo estaría bien. No me separé de su lado. 10 minutos después, luces rojas y azules iluminaron la entrada. Pensarías que eso habría hecho que mis suegros entraran en pánico. No fue así. Estaban furiosos conmigo. La mamá de Javier exigió saber qué estaba pasando. Javier me llevó aparte, su voz cortante. «¿Qué demonios, Sofía? ¿Llamaste a la policía aquí? Delante de toda mi familia».
Sí, dije, mirándolo fijamente a los ojos. Porque tu hija me dijo que estaba herida. Solo estás siendo dramática, dijo, alterado. Luis nunca haría eso. No lo hagas. Lo corté. No te atrevas a defenderlo. Y entonces la puerta se abrió y dos oficiales uniformados entraron. Les di una declaración completa mientras Camila se quedaba a salvo en la habitación de invitados con una oficial femenina y una defensora de menores que llegó poco después. Mi hija fue muy valiente. Muy valiente. Respondió preguntas suavemente, con cuidado, como si no quisiera empeorar las cosas, como si le hubieran enseñado a no ser un problema. Luis negó todo, por supuesto. Actuó sorprendido, indignado. Pero luego llegó el informe preliminar del examinador médico. Había signos de trauma, recientes y antiguos. Y Luis, de quien todos habían jurado que era inofensivo, fue llevado bajo custodia esa misma noche. Me gustaría decir que la familia se disculpó. No lo hicieron. Me culparon. Dijeron que había envenenado la mente de Camila, que quería atención, que había malinterpretado algo inocente. Pero no necesitaba su aprobación. Necesitaba justicia. Camila necesitaba seguridad, y no iba a permitir que sufriera por el bien de la reputación de nadie. Javier hizo una maleta esa noche y se fue con sus padres. No ha llamado desde entonces. Honestamente, bien. Porque cuando un hombre elige a su hermano sobre su hija, deja muy claro quién es realmente. Me he mudado de esa casa. He comenzado terapia con Camila. Vivimos en un nuevo apartamento. Solo nosotras dos y nuestra perra labradora, Luna. Es pequeño, pero es tranquilo. Seguro. Nuestro. Camila todavía se estremece cuando alguien alza la voz. Todavía evita sentarse en sillas duras, pero ríe de nuevo. Juega con muñecas. Pinta imágenes de jardines, arcoíris y unicornios. Y cada noche antes de dormir, envuelve sus brazos alrededor de mi cuello y susurra, «Gracias por escucharme, mami». Habían pasado 3 semanas desde que hice esa llamada al 911. 3 semanas desde que vi a Luis ser llevado en esposas mientras mis suegros se quedaban congelados en la entrada, con los ojos bien abiertos como si yo fuera la villana por finalmente exponer la mancha en su familia aparentemente perfecta. Y honestamente, no había llorado, ni una sola vez. No porque no doliera, dolía. La traición, el silencio de Javier, la realización de que durante años, a Luis se le había permitido deambular libremente por sus vidas mientras todos miraban hacia otro lado. Pero no podía permitirme derrumbarme porque Camila necesitaba que me mantuviera firme. Los detectives me mantuvieron informada. El caso contra Luis era más fuerte de lo que cualquiera esperaba. El informe médico de Camila reveló más de lo que quería saber. Signos de trauma que se remontaban a meses atrás. Cosas que había pasado por alto. Cambios que había descartado como cambios de humor o berrinches. Sin darme cuenta de que su cuerpo había estado contando la historia antes de que sus palabras lo hicieran. Me mataba. Me quedaba despierta por la noche recordando las pequeñas señales. Cómo de repente odiaba los baños. Cómo se estremecía cuando Luis entraba a la habitación. Cómo me rogaba que no entrara mientras jugaba con sus primos en el patio trasero. Y ahora llevaría el peso de no haberlo visto por el resto de mi vida. Javier todavía no había llamado, ni una sola vez. No había preguntado cómo estaba Camila, si estaba durmiendo, comiendo, sanando. Su silencio era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Pero tenía mi respuesta. La tuve en el momento en que se paró en ese pasillo y me preguntó por qué mentiría. No qué había pasado. No si estaba bien. No cuéntame todo. No. Quería saber por qué Camila, una niña de 6 años, fabricaría algo tan horrible sobre el tío con quien solía reír. Y en ese momento, supe que ya no estábamos casados. La mañana de la audiencia en el tribunal estaba gris, como si el cielo mismo entendiera el peso de lo que venía. Vestía a Camila con su cardigan amarillo favorito, el que tiene pequeñas abejas bordadas en los bolsillos. Tomó con fuerza la correa de Luna mientras caminábamos hacia el tribunal, aunque los perros no estaban permitidos adentro. No quería dejar a Luna atrás. Ella nos estará esperando cuando terminemos, susurré, apartando su cabello de su rostro. Camila asintió, valiente, pero nerviosa. Siempre valiente. Dentro,
Una defensora de menores nos encontró en el pasillo y la guió a una sala especial para testigos. No tendría que testificar frente a Luis. Gracias a Dios el Estado hizo acomodaciones para que pudiera hablar de manera segura en una habitación con juguetes, crayones y profesionales que sabían cómo escuchar. Me senté en la sala del tribunal con las manos firmemente entrelazadas en mi regazo. Y cuando trajeron a Luis esposado, con un traje que no podía ocultar la culpa en su rostro, tuvo la audacia de mirarme solo una vez, como si yo le debiera una explicación. El juicio no fue largo. La evidencia era abrumadora: testimonios del pediatra, del psicólogo infantil, mi propia declaración y la entrevista grabada de Camila, suave pero constante, detallando todo con la voz de una niña de 6 años que rompió los corazones incluso de los reporteros del tribunal. Cuando llegó el veredicto, culpable en todos los cargos, no celebré. No lloré. Solo respiré. Camila y yo salimos de ese tribunal tomadas de la mano hacia un mundo que de repente se sentía un poco más seguro, un poco más tranquilo, como si tal vez la sanación pudiera comenzar finalmente. Más tarde esa semana, Javier finalmente llamó. Miré su nombre en mi pantalla durante casi un minuto completo. Y luego respondí, no porque lo extrañara, sino porque quería cerrar ese capítulo. Su voz era plana, cansada. «Sofía», dijo, «ni siquiera sé por dónde empezar». No lo dejé terminar. «Empiezas disculpándote con tu hija, pero no soy yo quien necesita escucharlo». Se quedó callado. Entonces no supe qué creer. «Crees más al hombre que te hacía reír que a la niñita que te llamaba papá. Eso lo dice todo». «Cometí un error», murmuró. «No, Javier», dije. «Tomaste una decisión. Y ahora vives con ella». Colgué. Y esa fue la última vez que hablamos. Camila y yo nos mudamos de estado. No fue fácil, pero era necesario. Un nuevo lugar, una nueva escuela, nuevos terapeutas, un capítulo completamente nuevo. Y poco a poco, vi cómo el miedo en sus ojos se desvanecía. Comenzó a bailar de nuevo en la sala. Empezó a dibujar imágenes de bosques y castillos en lugar de monstruos oscuros y niñas llorando. Incluso hizo su primera amiga real en la escuela, una niña llamada Valeria, a quien le encantaba leer sobre dragones. A veces la encuentro susurrándole a Luna tarde en la noche, acurrucada en la cama bajo un fuerte de cobijas que construyen cada fin de semana. Escucho desde el pasillo. Ella me mantuvo a salvo, le dice Camila al perro. Mami es una heroína. Cada vez que lo escucho, tengo que morderme el labio para evitar llorar. Porque la verdad es que no me sentía como una heroína. Me sentía como una madre que casi se perdió las señales. Pero tal vez los héroes de verdad no son los que nunca fallan. Quizás son los que eligen actuar, incluso cuando es casi demasiado tarde. No sé qué depara el futuro. Habrá días difíciles, cicatrices que nunca se desvanecen, preguntas que no siempre puedo responder. Pero sé esto: mi hija nunca será silenciada de nuevo. Y nadie volverá a convencerla de que decir la verdad la hace difícil, porque ahora sabe lo que significa ser creída. Y por el resto de su vida, lo sabrá. Su voz es su poder. Y su madre siempre, siempre la escuchará.